Buenas a todos y bienvenidos a esta segunda parte del videotutorial sobre diseño de personajes. En el videotutorial de hoy vamos a ver cómo realizar personajes de manera efectiva, rápida y eficiente para lo que es videojuegos, en este caso. Si estuviéramos hablando del mundo de cine de animación, los personajes tendrían ciertos conceptos de la forma del diseño que variarían y dependerían más de lo que se conoce como visual development, donde la línea de acción, la expresividad del personaje tiene que contar una historia en su lenguaje corporal. Ahora nos vamos a centrar en lo que sería diseño de personajes para videojuegos. Bien, lo que estáis viendo es una muestra de un trabajo que realicé para la empresa Hunters of Magic como director de arte y lead concept artist, donde estaba realizando unos conceptos de unas criaturas de una civilización cuyo todavía diseño no se había decidido. En este caso son una especie de criaturas definidas como armaduras vivientes compuestas de energía. Así que realicé 4 diseños muy distintos porque en esta primera fase del proceso de diseño se quería saber exactamente cuál era la visión a la que se dirigía el director del proyecto. Entonces se establecen 4 diseños muy distintos para enfocar exactamente hacia dónde quiere dirigirse. Bien, frente a muchos portfolios que vais a ver en internet, lo ideal cuando estamos haciendo diseño de personajes para videojuegos es que tenemos que ser rápidos y efectivos a la hora de hacer nuestros trabajos. Esto quiere decir que tenemos que minimizar cuanto sea posible el uso de recursos para poder conseguir el mayor número de material que presentar con una calidad decente, pero sobre todo recordad que en concept art lo que se busca es que se entienda la idea, no que quede lo más bonito posible, porque luego va a venir otra persona a realizar un trabajo detrás de nosotros con esos diseños que nosotros hayamos planteado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar en lo que se conoce como diseño de personajes a través de silueta y mancha. La silueta es una concepción que se utiliza para definir digamos, la morfología del personaje a través de una sombra, a través de una mancha. Nosotros podemos saber si el lenguaje corporal y la forma del personaje funciona tan solo realizando un trabajo básico de mancha, donde las formas, las morfologías exteriores y el contorno del personaje definirán la figura. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestro personaje a nivel de mancha es comprensible y se entiende su lenguaje corporal, iremos por un buen camino. Como esto que acabo de hacer en un momentito, ya podéis ver que se entiende que, bueno, al menos qué tipo de lenguaje corporal tiene y qué tipo de personalidad. Aplicamos todos esos conceptos que vimos en el primer videotutorial de no a las simetrías, tangencias, línea de acción, mostrar expresividad, etcétera. De hecho, aquí estos brazos son simétricos, entonces sería ideal representar un aspecto más del personaje, el que fuese, para romper esos aspectos de simetría que ya hablábamos en el primer videotutorial, como os decía. En este ejemplo, lo que podéis ver de estas 4 criaturas he preparado aquí una pequeña variante para que podáis ver que a nivel de silueta las morfologías de las criaturas se entienden. Este trabajo se suele hacer mucho en videojuegos para ver que, a pesar de lo que hayamos diseñado, si lo pasamos a silueta, esto puede ser fácilmente reconocible para el espectador. Cuando luego se va a hacer un personaje 3D a través de nuestro diseño, es importante que a nivel de forma exterior se pueda reconocer. Imaginaos un juego estilo LOL, cuyos personajes se ven muy desde arriba, ¿no? Imaginemos, es igual, ¿no? El jugador está jugando y está viendo al personaje muy desde arriba y apenas una pequeña representación. Por eso, normalmente las siluetas de los personajes son tan exageradas. Necesitan ser reconocibles para el jugador de una manera gráfica, de una manera sencilla, a pesar de que haya muchos otros elementos en pantalla activos. ¿De acuerdo? Imaginaos vistos desde arriba. Entonces, por eso perfilan tanto la silueta. Y por eso el personaje tiene que funcionar en base a esta silueta. Bien, como os decía, lo primero que hay que hacer evidentemente depende si estamos en la fase 1, que es en la fase de búsqueda, de poder cuadrar exactamente qué es lo que quiere el director de proyecto o el game designer, etcétera. Lo que vamos a hacer es un primer planteamiento de descartes para ver cuál es la línea que estaba buscando, ¿no? Líneas muy diferentes, una más cartoon como veis a la derecha, una más realista, una más de alta fantasía extraña abajo a la izquierda, bueno, en fin, diferentes variantes. Una vez que se ha elegido, empezaremos a hacer un diseño definitivo. Tened en cuenta que este trabajo que estáis viendo aquí pues me habrá llevado como mucho 1 hora para hacer los 4. Por eso, 1 hora, hora y 20 aproximadamente. Por eso insistimos en esto de que el trabajo tiene que ser rápido y efectivo. Hay que tener referencias y estar documentado, pero tenemos que ser capaces de solucionar volúmenes de manera rápida y efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ahí todos esos conocimientos de anatomía, todos esos conocimientos que tengamos de volumen, de formas, de morfologías, de poses, de lenguaje corporal, de teatralización de los personajes y sus poses serán importantes
a la hora de diseñar, porque si no tenemos claros ciertos conceptos, ciertas proporciones, si no las tenemos interiorizadas, es muy difícil que funcionen de manera fácil a través de mancha. Sin embargo, hay muchos artistas que prefieren dibujar a través de mancha, pues les es más fácil comprender el volumen de lo que están haciendo cuando trabajan directamente a mancha, en vez de hacerlo directamente a línea, que les puede dar mayor cantidad de problemas. Entonces, como os decía, lo primero que se busca es crear una silueta reconocible de nuestro personaje. Ya puede ser más estilizada, ¿veis? Ahora lo voy a estilizar para que se convierta en algo un poquito más cartoon, con los pies pequeños y gráficamente muy deformes. Pensad en Team Fortress o videojuegos de ese estilo. Serían personajes bastante distintos. Y podemos empezar a recortar, bueno, hasta dejar una silueta que tenga el mayor appeal posible. Huir de las simetrías, eso estaba intentando hacer aquí. Bueno, los pies apuntando en esta dirección, bien. Esto me muestra una imagen más o menos correcta. Bueno, pues una vez hacemos esto, tanto en Photoshop como Clip Studio tenemos esta opción de bloquear píxeles transparentes y podemos empezar a bañar con grises nuestro personaje. Aquí hay que tener en cuenta que en Clip Studio yo estoy usando un pincel que se llama Oil Paint Flat Brush, ¿vale? Es un pincel que viene por defecto con el programa y a mí me parece una maravilla, porque estoy usando muy pocos grises y simplemente con el cuentagotas, clicando entre ellos, enseguida puedo sacar un montón de variantes distintas de grises y según la modulación de lo que apriete o lo que no apriete me fusionará más sus partes. A mí me parece muy efectivo para poder trabajar en silueta de manera rápida. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto es un fallo muy habitual, no se trata de sombrear de manera realista. Normalmente, si por ejemplo veis una guía de arte como un juego como el Dota, suelen mencionar que, claro, las saturaciones y los niveles de intensidad de la muestra de este tipo de sombreado no se hacen en función simplemente al punto de luz, que sí que se tiene en cuenta, por supuesto, sino también a lo que vamos a querer resaltar del personaje. ¿Esto qué quiere decir? Como ya sabemos que hay una cosa que se llama contrastes, nosotros tenemos que destacar la mayor cantidad de contrastes, diferencias, en este caso en blanco y negro, sobre luz y sombra, en las zonas donde queremos que el espectador se fije más. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la cara es donde voy a situar la mayor cantidad de contrastes, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, en zonas como las piernas, sobre todo en un juego que se va a ver en vista cenital, o bien desde arriba o similares, la cantidad de contrastes va a ser menor. Lo veis, ¿no? Ahora mismo estoy exagerando de manera muy evidente ciertas partes y estoy repasando solo aquellas que me interesan, ¿no? No sé, bueno, aquí evidentemente estoy pintando y no tengo muy claro ni lo que estoy pintando porque simplemente es un ejemplo, ¿no? Pero os podéis hacer la idea de esto que estábamos comentando, el tema de los contrastes, donde estoy reservando la mayor cantidad de contrastes de luz y sombra en las partes superiores de la anatomía, o aquellas que fueran más gráficas. Si a mi personaje le hubiésemos añadido un bastón, ¿vale? Y el bastón fuera un elemento característico de mi personaje, es igual, ¿no? Imaginaos algo como así. Esto parece un palo de golf en vez de un bastón. Vamos a darle un poquito más de gracia, por favor. No tan ancho, que si no, no podría agarrarlo con los dedos. ¿Vale? Imaginaos que este bastón es un elemento característico y muy gráfico del personaje. Probablemente me interese que este bastón también tenga una cantidad de contrastes importante, porque será un elemento reconocible y que me interesa que el jugador vea nada más, o identifique, ¿no? Nada más ver la silueta del personaje. Bueno, como digo, aquí hay ciertos conocimientos de anatomía, ciertos conocimientos de lenguaje corporal que hay que tener bastante claros antes de poder realizar esto de manera efectiva, porque si no nos van a dar problemas. Continuamente nos vamos a estar atascando en cosas más, digamos, básicas, como podrían ser los pliegues, direcciones, tensiones, en este caso de la ropa. Pero también podríamos estar hablando de anatomía, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para que este trabajo se desarrolle con la mayor fluidez posible, cuanto mayor base tengáis de dibujo, mayor facilidad vais a tener para realizar este trabajo de manera efectiva. Consultar referencias para tener ideas está bien, pero necesitar desesperadamente referencias para poder sacar poses es una carencia. Recordad que tenemos que trabajar deprisa, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, tenemos que tener en cuenta la pose, tenemos que tener en cuenta los contrastes y tenemos que tener en cuenta los valores, ¿de acuerdo? Para hacer que la vista del espectador navegue hacia donde queremos. Una vez lo tenemos, ¿qué dos trucos se suelen recomendar? Bueno, pues lo que podemos hacer es duplicar la silueta o el dibujo de nuestro personaje, como veis que estoy haciendo, y lo transformaremos
tanto para Photoshop y Clip Studio parecido, ¿vale? Dependiendo de dónde venga la luz, que en este caso, pues bueno, vemos que viene un poco desde arriba a la derecha, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, como podéis ver, es situar un poco la sombra del personaje, que se hace transformando. Bueno, esto lo estoy haciendo de una manera un poco, digamos, un poco brusca. Lo ideal sería que hicierais cuadrar las partes, ¿de acuerdo? Interesa más que, sobre todo, cuidado, que la sombra del pie salga donde sale el pie, etcétera, ¿vale? Aquí esto hay que estirarlo lo máximo posible y tener el mayor cuidado posible, ¿eh? Algo como así, no sé, por ejemplo, ¿eh? Y un poquito más por aquí. Bueno, lo que no, siempre lo podemos recortar y retocar a mano. Fijaos, tengo bloqueados los píxeles transparentes de la sombra. Ahora lo único que tengo que hacer es coger un gris intermedio, zas, lo bloqueo y le puedo bajar la opacidad. Y de una manera muy sencilla tendríamos una sombra proyectada. Ahora lo que tenemos que hacer evidentemente es arreglar los desaguisados que queden de lo que es colocar la sombra de nuestro personaje. Lo puliría un poquito más, pero bueno, es para que veáis un ejemplo de cómo se puede trabajar de manera efectiva. ¿Y qué más? ¿Qué última vuelta haría? Bueno, podemos usar alguna capa por encima en modo añadir brillo, aclarar brillo, trama en Photoshop, para los que uséis Photoshop. Le bajo un poco la opacidad para que no me lo haga muy bestia y cojo un pincel suave. Recordad que si usamos acoplar a la capa de abajo, tanto en Photoshop como en Clip Studio, ahora solo nos va a afectar a lo que tengamos en la capa de abajo, ¿bien? Y ahora podemos destacar alguna parte que consideremos que tenga que ser interesante, ¿eh? O que nos haya quedado un poco más perdida, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Vamos a hacer también otro efecto muy importante y muy interesante. Esto Fensu, ya sabéis, el creador de la FZ de Sculpt, que siempre mencionamos mucho, ¿no? Es uno de los mejores concept artists del mundo, suele usar un truco que se llama la perspectiva atmosférica aplicada a personajes. Evidentemente estos elementos están demasiado cerca como para verse afectados por la perspectiva atmosférica, pero podemos exagerar, ¿veis? Echando para atrás ciertos elementos como si estuvieran invadidos por la perspectiva atmosférica, elementos que quizás no nos... ¿veis? De tal manera que la sensación de lo que está lejos cerca aumente. Esto se suele hacer mucho, sobre todo en personajes que tienen cola, ¿no? Imaginaos que este personaje tuviese una cola y se extrema por allí, pues bueno, se le añade la perspectiva atmosférica. Y finalmente, bueno, después de hacer una fase algo similar a esta, pues luego ya para subir a portfolio normalmente el personal lo que suele hacer es pues colocar, qué sé yo, un degradado en el fondo, un elemento más oscuro, vais a ver, estos son elementos ya puramente gráficos que simplemente funcionan bien, ¿eh? No responden tampoco a un... podemos bajarles la opacidad, ¿veis? Y funciona bien. La sombra en el suelo es importante porque sitúa al personaje y el efecto de atrás, pues bueno, digamos que queda bonito. Otro efecto muy clásico es coger un degradado de blancos y negros y hacer, pues, ¡buah! Madre mía. Vale, bajamos la intensidad y no pasa nada. Podemos jugar con la altura para que destaque lo que nos interesa, etcétera, ¿vale? Esto un poco depende de lo que busquéis. Pero como os digo, estos son elementos clásicos para hacer y resolver de una manera efectiva en muy pocos minutos unas fases de diseño de personajes. Bueno, pues esperemos que os haya gustado. Si ya sabéis, estad atentos porque seguiremos subiendo videotutoriales y noticias. Hemos abierto ahora mismo un blog en Centro Pixels donde podéis consultar noticias y artículos interesantes sobre el sector. Así que esperemos que os guste y nos vemos en próximos videotutoriales. Gracias y un saludo.